hermanos, qué bueno volver a conectarme con ustedes en este culto de oración de día miércoles. Es una bendición poder estar aquí y poder servirles como ustedes se lo merecen. Es mi deseo el poder estar siempre dispuesto a compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en esta ocasión, en este culto de oración, por supuesto, tener un tiempo de intercesión. Quiero agradecer a la iglesia por haberme permitido ir al Salvador y poder haber tenido un servicio en memoria de quien fuera mi suegra. Mi esposa está muy agradecida también. Toda la familia apreciamos mucho su solidaridad con respecto a la despedida de mi suegra. Ya ella está con el Señor, pero ustedes saben de que hay que hacer todos los trámites con respecto a rendir el respeto a los restos mortales y también a la memoria de quien fuera mi suegra. Así que estuvimos un tiempo en El Salvador haciendo un servicio en memoria. Todavía hace falta un último paso. Tendremos que ir a la ciudad de Las Vegas para poder depositar los restos mortales de quien fuera mi suegra. Muchas gracias, hermanos. Apreciamos mucho su comprensión. Y bueno, después de estas palabras de gratitud, les invito a tener esta palabra de oración para posteriormente adorar a nuestro Señor. Bendito Padre, te alabamos, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque nunca nos abandonas. Nosotros te alabamos y te glorificamos de lo más profundo de nuestro ser, sabiendo que tú eres nuestro Dios, proveedor, sanador, el que levanta banderas sobre nosotros, el que nos levanta de cualquier tribulación, el que no nos deja postrados y nos sana de toda dolencia. Gracias, mi Señor. Nos unimos al salmista y decimos: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí estamos, Señor, para exaltarte y glorificarte y para decirle a todo el mundo que confiamos solamente en ti para la salvación de nuestra alma, pero también para esta vida, este mundo donde tú eres todo para nosotros. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a glorificar el nombre de Cristo con nuestros hermanos Andrade. Bienvenidos todos. Aquí estás, debemos volver, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón,
así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumplís promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumplís promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos volver, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pasión, eres mi pasión. Dios, tus palabras viven en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi Señor, eres mi Señor. Dios, tus palabras viven en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti.
Continuando, hermanos, con esta velada espiritual, este día miércoles, tarde-noche, vamos a compartir la palabra del Señor y le quiero llamar su atención al Salmo 78, versículos del 1 al 8. Y dice de la siguiente manera: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Hermanos, vemos aquí la importancia de la iglesia o de la fe en nuestro Señor. Ahora vivimos en el periodo de la gracia, ahora vivimos bajo la época de la iglesia instituida por nuestro Señor Jesús. Cuando Él vino, predicó el evangelio, fue a la cruz en sacrificio por nuestros pecados, murió, resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, iniciando entonces ahí el período de la iglesia, el cual vivimos hoy. Y al igual que el Señor escogió un pueblo para bendecirlo, para sacarlo adelante, así también Él nos ha escogido en esta época a nosotros, su iglesia. Y quiero traer a memoria este salmo para poder sacar por lo menos 3 consejos básicos que nos pudieran ayudar en este tiempo a las diferentes generaciones y cómo nos corresponde a nosotros actuar para prolongar la vida de la iglesia. La iglesia no solo vivió en el primer siglo, la iglesia no solamente sobrevivió los primeros siglos, la iglesia no solamente vino y tuvo un tiempo de gloria en el periodo de la Reforma. La iglesia no solamente se expandió y alcanzó nuevos mundos o la tierra alcanzable en aquella época y vino hasta este continente a través de los conquistadores, sino que también la iglesia necesita continuar, como los que nos antecedieron dieron su aporte para que esto fuera así. Y voy entonces sobre la escritura en el capítulo 78, versículos 1 al 2. El Señor nos pide o le pedía en ese momento, aquel grupo en aquel momento, lo cual puede ser aplicado para nosotros en esta época. Dice el Salmo 78, 1 al 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cuando la Biblia se refiere a la ley, no necesariamente se refiere a los mandamientos. La ley era conocido por los primeros 5 libros de Moisés. Cuando la Biblia habla de la ley de Moisés, se está refiriendo al Génesis, al Éxodo, al Levítico, al Número y a Deuteronomio. Entonces dice el salmista, escucha, pueblo mío, mi ley. Eso es lo que dice Dios. El salmista actuando en una función profética, en una función de un llamado al pueblo.
Y es también, hermanos, en esta época importante para nosotros que escuchemos la Escritura. Se resumía la Torá o la ley de Moisés, se resumía como la Escritura. Se resumía entonces como el llamado de Dios, lo que Dios había manifestado a su pueblo en aquella época. Dice, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y cuando dice que hablará de manera como cosas escondidas desde tiempos antiguos, no significa que Él nos va a dejar claves como una trivia para ver si adivinamos cuál es su voluntad, sino que hay que poner atención a la palabra de Dios como le ponemos atención a un desafío, a un problema que se nos presenta, por decirlo, una operación matemática, un problema filosófico, un problema social al cual debemos de ponerle atención. Así entonces también la palabra de Dios debe de ser atendida, dice el texto, de esa manera, como de manera proverbista, como un estilo proverbio donde hay que encontrarle el aspecto de la sabiduría. Y en esta época, hermanos, nosotros también somos llamados a poner atención. No significa que las otras disciplinas de la sociedad actual no sean importantes, pero hermanos, en este tiempo, en estos años, en el 2020, lo que ha sido el nacionalismo, el racismo, el machismo, feminismo, hermanos, han sido temas a los cuales se le ha puesto mucha atención desde mi punto de vista y coincido con algunos otros creyentes de esta época. Hay un fuerte desacuerdo entre aquellos que relacionan los movimientos políticos con el nacionalismo. Hay un fuerte desacuerdo entre aquellos que han asociado la iglesia con el nacionalismo. Hay un fuerte desacuerdo entre aquellos que han asociado la iglesia y el racismo, sea Black Lives Matter o el white supremacist, o la supremacía blanca, o los afroamericanos. Tengo amigos afroamericanos, tengo amigos blancos, mis amigos hispanos, asiáticos. Hermanos, no se trata del color de nuestra piel, no se trata de nuestra cultura, se trata del reino de Dios. No se trata de nuestro género, no es si la mujer es mayor o es menor, no es si el hombre es mayor o menor. Todos cumplimos roles de acuerdo a la Escritura, pero somos uno en Cristo. Y debemos de poner atención entonces a la palabra del Señor. No que no sea importante discutir esos temas, pero deberían de quedar en perspectiva a lo que es la Escritura, a la voluntad de Dios. Y eso puede ser una discusión permanente o puede ser abordado de diferentes maneras, con tal de que Cristo sea glorificado. No con tal de que hayan ganadores y perdedores, sino por lo contrario, la iglesia del Señor es aquel instrumento que Dios ha dejado, o sea, nosotros los que somos creyentes, para reconciliar al mundo con Dios. Por eso Dios nos ha dejado, hermanos, en este tiempo, a este grupo que llamamos la iglesia. Por eso el Salmo 119, versículos 9 al 16 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
Yo digo, gloria a Dios, qué bueno que el salmista nos deja este registro y ustedes conocen ampliamente el Salmo 119, el salmo más grande en contenido de toda la Biblia, un acróstico con respecto al abecedario hebreo, donde hay la enseñanza y el énfasis a amar la palabra del Señor. Entonces, en esta época, hermanos, recojamos el consejo de la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. No perdamos entonces, hermanos, la disciplina de poner atención a la palabra del Señor. También, hermanos, el Señor nos exhorta para que tengamos la oportunidad de transmitir el mensaje. Una cosa es poner atención al mensaje, es entenderlo, aceptarlo, digerirlo, pero también es importante transmitirlo. Y dice entonces Salmo 78, 3 al 7, los cuales hemos oído, hablando en continuidad con respecto a la ley, con respecto al mensaje de Dios, dice, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Debemos de ser agentes multiplicadores. Debemos de participar de la prolongación de la vida de la iglesia. Nosotros apenas somos un eslabón, esta generación, hermanos, solo somos un eslabón de toda la cadena de vida de la iglesia. Los que nos antecedieron cumplieron de una u otra manera, cumplieron en transmitir el mensaje a la generación venidera. Algunos de nosotros gozamos de edificios que otros soñaron, compraron la propiedad, edificaron, y ahora nosotros los hemos encontrado construidos. Algunos estamos con el plan de comprar propiedades o edificar templos para poder tener la congregación unida para la gran celebración dominical y cuantas veces se pueda. Hermanos, los que nos antecedieron cumplieron. ¿Qué de nosotros? Se romperá la cadena de transmisión de los principios de la palabra del Señor en esta época, en el año 2021. ¿Acaso la pandemia es superior al principio de transmisión del mensaje de la palabra del Señor? Pongámonos a pensar, ¿nos va a vencer esta pandemia y vamos a dejar de continuar con el deseo de Dios si dijimos que vamos a poner atención a la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y la voluntad de Dios nos hace un llamado a que nosotros podamos congregarnos y podamos llevar el mensaje de salvación. Por tanto, id, dijo el Señor Jesús, y predicad el evangelio. Haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Hermanos, tenemos un desafío por delante. El mandamiento del Señor siempre ha sido la transmisión. Debemos de ver la foto completa, debemos de ver el retrato completo. Apenas nosotros somos una parte de todo el lienzo que se viene desarrollando desde los inicios, desde la creación y luego la formación de la iglesia, y cómo ese lienzo
se va desarrollando y se va plasmando como un gran rollo, como se escribía antes, y se va dejando un legado en cada participación de cada generación. Hemos quedado con vida, algunos de nosotros somos sobrevivientes del COVID-19. Y hermanos, y seguimos aquí, y no debemos de desistir, no debemos de renunciar, debemos de continuar. Tú que me estás viendo hoy, tú que me estás escuchando hoy, yo te animo, no importa qué edad tengas. Ay, pastores, que yo ya tengo 80 años. Mira, Moisés fue llamado a los 80 años. Ay, pastores, que yo ya perdí mis condiciones naturales. Mira, Abraham se le hizo una invitación a los 75 años y vio cumplir promesa de parte de Dios a los 100 años. Vamos, hermanos, no podemos desmayar, tenemos que continuar transmitiendo el mensaje. Y si tú me dices, no, es que yo soy muy joven, tengo que estudiar, tengo que prepararme, perfecto, mientras te preparas y estudias, debe de transmitir el mensaje. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor dio mandamiento al pueblo. Le dijo, ustedes son los padres. Ustedes deben de transmitir los principios, los acontecimientos. Deben de recordarle a sus hijos cómo yo los saqué de esclavitud en Egipto. Deben de recordarles cómo yo los alimenté en el desierto. Deben de recordarles cómo les hice pasar el mar en seco. Deben de recordarles cómo les llevé a la conquista de la tierra prometida. Deben de contarles cómo por su desobediencia fueron a vagar 40 años al desierto. Y nosotros en esta época podemos dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En el mismo capítulo 6, en el versículo 20, dice, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Le diréis, el Señor nos sacó de esclavitud de Egipto. Continúa el texto. Hermanos, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a decir a los nietos, a las generaciones venideras? ¿Cómo afrontamos el COVID-19? ¿Cómo pasamos en esta época, en este periodo, en esta generación? Cuando ellos nos digan qué hicieron ustedes para comer, qué hicieron ustedes para sobrevivir, qué hicieron ustedes para continuar con la iglesia, ¿por qué no la cerraron si era lo más fácil por hacer? Cuando les cuenten cómo el pastor hacía el mejor de sus intentos por transmitir los mensajes por las redes sociales. Dice la palabra, basados en el Salmo 78, en el versículo 7, esto es lo que hay que transmitir a la generación venidera. Dice, que pongan su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque Dios nunca abandona. Y ahora nosotros podemos testificar en esta época de pandemia y cuando vengan las generaciones venideras decirles, hijo, usted se recuerda cuando estuvimos en pandemia, hijo, te recuerdas cómo nosotros afrontamos la situación, cómo nunca te hizo falta un plato de comida, cómo nunca te hizo falta techo, cómo nunca te hizo falta el vestido, como nunca hubo falta de transporte. El Señor es fiel y debemos entonces, de acuerdo al texto, decirle a la generación venidera de que hay que poner la confianza en Dios. Dios es digno de todo crédito, Dios es digno de toda confianza. Nosotros podemos apoyarnos en Él. A los que estamos un poco pasaditos de peso, cuando vemos una silla plástica un poco débil, no sabemos si sentarnos en ella. Pero si vemos una silla fuerte de madera,
una silla estable, nosotros nos sentamos confiadamente. Así también, hermanos, Dios mismo, no podemos desconfiar de su poder y de su fidelidad. Tenemos que depositar toda nuestra confianza y debemos entonces de enseñarle a la generación venidera que el Señor es digno de todo crédito. También dice que debemos de enseñarles a no olvidar las obras de Dios. ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Nos ha salvado principalmente del pecado. Nos ha dado vida eterna. Fue a la cruz. El mensaje de la cruz debe de ser permanente. Las obras del Señor. ¿Por qué nosotros nos llamamos cristianos? ¿Por qué nosotros asistimos a la iglesia? No se debe de olvidar las obras del Señor. Y también dice a que guarden los mandamientos, guardar las normas. Hermano, en este tiempo cuando la gente piensa que la Biblia está desactualizada, que la Biblia es más una camisa de fuerza que algo para librarnos de condenación, y piensan que las filosofías actuales sobre la modernidad, sobre los perfiles de las personas, ya no importa el género, sino el alma de la persona, y la gente se enamoran de las almas, y entonces así se unen hombre con hombre, mujer con mujer, o varias relaciones a la vez. Hermanos, guardemos las normas como la Biblia lo pone, como los linderos, como las fronteras, y dice que no hay que traspasar los linderos. Así también nosotros los mandamientos, la normativa bíblica nos dice hasta dónde nosotros podemos llegar con toda seguridad. Eso es lo que debemos de transmitir. Y en tercer lugar, debemos de aprender a superar a la generación anterior. Ya dije que la generación anterior cumplió. Enos aquí, nosotros creyendo en el Señor Jesús, nosotros aquí predicando la palabra de Dios, enos aquí con edificios ya construidos en buena parte, enos aquí con la copia de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa generación invirtió, hizo los esfuerzos correspondientes. Hubo seminarios para que pudiésemos ser entrenados, algunos de nosotros, y estamos aquí. Ahora, superemos a la generación anterior. Dice el Salmo 78:8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Está hablando a aquella generación que en algún momento pudo ser rebelde. Contumaz significa mantenerse porfiadamente en un error. Es aquella persona testaruda que dice, no, es negro, aunque sea azul. No, eso no dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es esto y aquello, y cumple tradiciones o le da énfasis a aspectos de disciplinas humanas más que a la Escritura. Porfiadamente, contumaz, rebelde, no quiere aceptar la voluntad del Señor. Me temo, hermanos, me temo que algunos pudieran acusarnos a esta generación de haber sido rebeldes, de no haber transmitido el mensaje, de no haber puesto atención a la palabra del Señor, sino de habernos hecho los desentendidos. Hay que cada quien decida, hay cuando sean grandes mis hijos que decidan. Y llega el tiempo donde se supone que ya son maduros y que tienen criterio, y como no sembramos en sus corazones, hoy van a hacer lo que les da la gana. Lo podemos ver en estas nuevas generaciones, cómo ellos no tienen respeto por autoridad alguna, simple y sencillamente porque desde pequeños no se le puso linderos, no se le puso fronteras, no se le puso ninguna normativa. ¿Por qué? Por la flojera de los padres, de la generación anterior, contumaz y rebelde. Que Dios nos libre, hermanos, que la generación que viene a continuación diga, tenemos que superar a esta generación porque fue una generación rebelde. Dice que no dispuso su corazón a Dios. Hay que ser superior a esas generaciones que no dispusieron su corazón a Dios.
sino que se fueron al entretenimiento, se fueron a las distracciones de este mundo. Hermanos, sería muy triste que la siguiente generación me culpara dentro de mi rol como pastor y dijera, ese pastor no hizo bien su trabajo. Vaya, diría yo que sería suficiente para mí. Lo intentó. No lo hizo muy bien, pero lo intentó. Hermanos, pero no que diga que no dispuso su corazón a Dios. Este tiempo de pandemia, este tiempo que estamos pasando como una prueba difícil, la economía, la ciencia, los gobiernos, el sistema de convivencia, todas las industrias, hermanos, están pasando por dificultades. La pregunta es cuándo no las hemos pasado, cuándo no ha sido difícil vivir. Pero hermanos, que no dispongamos nuestro corazón a Dios, eso es fatal. A mi manera de ver, eso es fatal. Disponer mi corazón a Dios es decir, Señor, tengo dificultades, pero quiero confiar en ti. Y dice, una generación que no fue fiel para con Dios. No fue fiel en su palabra, porque no puso atención a la palabra de Dios. Porque no transmitió el mensaje a la nueva generación. Porque no invirtió en lo que debería de haber invertido, sino que se dispuso a disfrutar de la vida y todo lo que ganaba lo invirtió más bien en su recreación, a satisfacerse a sí mismo, pero no a pensar en la próxima generación. A veces el pensamiento es muy limitado con respecto a los aportes económicos a la iglesia. No, eso va a ser para el pastor. Eso es muy inmediato, hermanos. Pero cuando se piensa futuro, cuando se piensa a la próxima generación conforme a lo que el Señor nos muestra en su palabra, deberíamos de estar invirtiendo, dándole cuidado, por supuesto. Ninguno de nosotros está exento a cometer un error. Hay que cuidar de los pastores, hay que cuidar que ellos también anden ordenadamente. Por supuesto, nadie está diciendo que nos dejen el arca abierta. Por lo menos de mi parte, ustedes lo saben, no es ese mi pensamiento. No poniendo énfasis en cuánto a mí me van a dar, cuánto a mí me va a tocar, sino más bien teniendo un panorama amplio acerca del reino de Dios. Así que, hermanos, este es tiempo que nos corresponde para que no olvidemos que debemos de poner atención, como cuando alguien dice un proverbio, debemos de poner atención así a la palabra de Dios. Debemos de transmitir el mensaje a la siguiente generación. Y si la generación anterior no fue fiel para con Dios, no dispuso su corazón a Dios y fue rebelde y contumaz, superémosla para que la cadena del mensaje, para que la cadena de vida de la iglesia continúe, no se rompa hoy, sino que continúe a futuro. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca. Vamos a Dios en oración. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, queremos ser obedientes a ti. No queremos ser una generación rebelde y contumaz, sino que queremos, mi Rey, poder ser transmisores de tu palabra, poner atención a tu palabra. Y también, Señor, queremos ser una generación que no nos quejamos de la generación anterior, pero queremos superarles no por competencia, sino para glorificar tu santo nombre. Y Señor, asimismo venimos delante de ti para suplicar tu favor. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso, que por tal causa, Señor, y por amor a tu nombre, tú no nos has consumido. Te alabamos, Señor, por ser tan bueno. Te damos gracias por amarnos tanto. No lo merecemos, pero tú eres amor, Señor. A esta hora, bendito Señor, elevamos nuestra oración de intercesión los unos por los otros. Oramos por las familias de tu iglesia. Oramos, Padre, para que todos tengan la provisión necesaria, para que nunca les falte el techo, para que nunca les falte el alimento, para que nunca les falte, Señor, el transporte, para que nunca falte absolutamente nada, pero por sobre todas las cosas,
que nunca nos faltes tú, Señor. Que no nos olvidemos de ti, sino que nos mantengamos firmes y que podamos seguir tus pisadas. Sí, Señor, te alabamos, te glorificamos esta tarde noche, Señor, declarando que tu nombre es sobre todo nombre, reconociendo tu fidelidad, Señor. Tú siempre has sido fiel. Y venimos, Señor, intercediendo por la abuelita de nuestro hermano Leonardo Molina, quien padece en estos momentos dificultad de salud en El Salvador. Bendice a la abuelita de Leo, bendice, Señor, a su familia aquí y permítele, Señor, que puedan tener buenas noticias en los próximos días. De lo contrario también, Señor, te pido que tú ayudes a la familia para poder acompañarla a ella en este tiempo de dificultad. Señor, también estamos orando por todos aquellos que están en dificultad de salud, que afrontan dificultades en su cuerpo. Y Padre, también oramos por los que están en dificultades de trabajo. Señor, tú eres nuestro Dios proveedor, no hay nadie como tú. Solo tú, oh Padre, eres nuestro proveedor. Tu mano extendida para proveer a cada familia, para hacer proezas, para hacer maravillas. Bendice, Señor, a cada familia, bendice a cada hogar, que no haga falta absolutamente nada. Permítele, Señor, a cada uno tener los ingresos necesarios para poder vivir y para reconocerte a ti, el dador de vida, de toda buena dádiva y todo don perfecto. Señor, te damos gracias porque tú has cuidado de tu pueblo, porque tú has traído, oh Señor, el sustento, el abrigo, el techo. Mientras tanto, oh Padre, permite que tu iglesia siga avivándose. Permite que tu iglesia continúe, Señor, llevando el mensaje de salvación. Aquí no hay nadie más importante que tú, Señor. Aquí no estamos promoviendo personalidades, estamos promoviendo al Dios vivo, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Permite, Padre, de que eso sea una realidad en todo momento de nuestra vida como iglesia. Suplicamos tu favor, Padre, de que cada día podamos tener la confianza en ti de reunirnos y celebrar, hacer eclesía, hacer asamblea y juntos a una sola voz glorificarte a todo pulmón, elevando cantos de victoria para ti, porque en ti somos más que vencedores. Bendito Padre, recibe toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, qué bendición haber estado con ustedes. Me congratulo de ser parte de una iglesia amorosa, una iglesia que se solidariza con el que sufre, con el que está en dificultad. No me resta más que invitarle a nuestros cultos dominicales. Recuerden, 9:30 AM el servicio en inglés, a las 11 el servicio en español y a las 12:30 el servicio brasileño. Dios les bendiga, hermanos.